Muy bien, grabación en marcha, empezamos con la clase. Si no hay comentarios y no hay dudas, vamos a empezar haciendo un repaso de lo que ya vimos la clase pasada. Así continuamos, que igualmente no, este un tema no es muy complejo, así que vamos a hacerlo rápido y después terminamos cuando terminemos el tema. ¿Mm? Bien, dióxido de carbono. Aquí está. Estamos por el tercer agente extintor. Vimos agua, vimos espuma y estamos con el dióxido de carbono. Nos faltan tres más todavía, ¿eh? Y después seguimos. Y falta mucho más, el temario es mucho más extenso de esto. Esperemos verlo todo de todo. Bien, ¿qué es el dióxido de carbono? Bueno, es un gas invisible, es un gas del tipo incoloro, inodoro, insípido, aunque tiene un leve sabor ácido, es más pesado que el aire, también llamado gas rastrero, y por lo tanto lo constituye en una especie de gas peligroso, no porque sea tóxico para el ser humano, aunque tiene una leve toxicidad muy pequeña, sino porque se transforma en un gas que es un asfixiante simple, es decir, directamente no deja respirar a la persona aire. Y como no se ve, no se huele, no se saborea, y es más pesado que el aire, por lo tanto permanece siempre en las zonas más bajas de la habitación y tiende a tener dificultad con la ventilación. Pese a todo, se lo usa y se lo sigue usando mucho como agente extintor, pero con las precauciones de que es un gas invisible, un gas fantasma, como alguien dijo en la clase pasada. Se lo encuentra a condiciones normales de presión y temperatura, CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura, está en estado gaseoso. También existen los otros dos estados, en estado, bueno, no es combustible ni comburente, por lo tanto podemos decir que que es un gas inerte a la combustión. Ah, gente que está teniendo problemas para entrar, no cambié nada, ¿eh? No toqué absolutamente nada. Vamos a detener un poquito acá, a ver cuántos hay. Hay 30 personas, ¿eh? Hay bastante para... Hasta ahora somos bastante, digamos, estamos dentro de lo normal para las clases. Cualquier cosa, si siguen teniendo problemas, me van avisando, ¿eh? Bien, entonces decía que el dióxido de carbono no es ni combustible ni comburente, es un gas inerte respecto a la combustión. También, obviamente, vamos a ver qué está pasando. Lo podemos encontrar en estado sólido a presión ambiente si lo llevamos por debajo de los 78, de los 80 grados centígrados para redondear. Y es lo que se conoce como hielo seco. Sublima es un gas que tiene la característica de sublimar. Sublimar, habíamos dicho que era la capacidad que tiene un gas de pasar de su estado sólido a su estado gaseoso, evitando la zona, el estado líquido. Y por lo tanto, por eso mismo se lo denomina hielo seco, porque no moja, no es como el cubito de agua que pasa de cubito a líquido a vapor, ¿eh? Por eso es tan importante su uso en cuestiones de alimentos. Y también se lo encuentra en estado líquido, en estado licuado, pero para licuarlo ya habíamos visto que teníamos dos opciones. Una de ellas, la más usada para incendio, tenerlo como gas licuado a temperatura ambiente, llevándolo por encima de los 70 bar de presión. Ya esto ahora lo vamos a repasar de vuelta cuando empecemos con los almacenamientos. Esto lo pasamos. Almacenamiento de óxido de carbono. Lo podemos encontrar como gas comprimido a temperatura ambiente y baja presión, porque está como gas comprimido. Para incendio no se usa como gas comprimido, se lo usa mucho para armería, en tubitos de gas comprimido. El uso básicamente que tiene incendios es el gas licuado, perdón, que está a temperatura ambiente y a alta presión. Ya habíamos dicho, por encima de los 67 bar de presión, por encima de los 70 bar de presión, que es una muy alta presión. Como gas criogénico no se lo usa para incendios, pero es otra de las formas de tener gas licuado. El gas está licuado por baja temperatura, el dióxido de carbono se lo licúa a
menos 20 grados centígrados aproximadamente y a una presión también de unos 20 bar, lo que nos permite mayor nivel de almacenamiento. Y después, como hielo seco, a presión ambiente a temperaturas por debajo de los 80 grados centígrados. Son los cuatro niveles de los cuatro tipos de almacenamiento que podemos tener el dióxido de carbono. De los cuatro, es el más usado para incendio es como gas licuado. Vamos a empezar como gas licuado. La, el gas licuado está licuado por alta presión, manteniendo la temperatura ambiente. Es un cilindro, vamos a pasar, es, acá tengo un ejemplo de lo que es un matafuego de dióxido de carbono, que ya después cuando llegue su momento lo vamos a analizar, pero como ustedes pueden ver, cualquier matafuego, y especialmente el de dióxido de carbono, está a temperatura ambiente. No se necesita ni refrigerarlo ni calentarlo y se lo usa a la temperatura que está en el ambiente. Pero para poder tenerlo a temperatura ambiente en estado licuado, el dióxido de carbono especialmente necesita alcanzar por encima de los 67 grados, perdón, 67 bar de presión. ¿Cómo es un gas licuado? Cualquiera sea él, un gas licuado es un cilindro que parte del contenido está como líquido y parte del contenido está como gas. Y esta porción de la zona gaseosa viene a funcionar como colchón de seguridad, como amortiguador de seguridad, para compensar el aumento de volumen que va a tener el dióxido líquido cuando aumente, por aumento de la temperatura, aumente su volumen. El problema, vamos para atrás de vuelta, el problema de los gases licuados es que no puedo perder el colchón de seguridad, la zona gaseosa, porque si pierdo la zona gaseosa durante el uso, se va a llenar todo de gas licuado y el gas licuado no se comprime y cuando quiere expandir se va a hacer mucha presión sobre el recipiente, explotándolo y una explosión a 67 bar de presión no es nada agradable estar muy cerca. Por lo tanto, hay ciertas precauciones, habíamos dicho, para el manejo de gases licuados. Los gases licuados se transportan vertical, se usan vertical, se transportan vertical en el interior de la fábrica y se guardan en estado vertical. Si quisiéramos usar un tubo de dióxido de carbono en forma cabeza para abajo, lo mismo pasa si está acostado. Le puse la figurita de cabeza para abajo porque es más evidente. La zona gaseosa, por obvias razones, va hacia la parte superior y el caño de pesca queda en la zona gaseosa. Cuando se abre la válvula, lo primero que va a salir es la zona gaseosa llenando el cilindro de líquido y por lo tanto el riesgo de explosión. Así que esta es la explicación básica que repasamos de por qué no se tiene que usar un tubo de gas licuado en posición acostada, en posición inclinada o en posición cabeza para abajo. Esta no es una manera adecuada de usar o transportar, ni siquiera transportarlo en forma horizontal, ¿eh? Los tubos se transportan en forma vertical. Acá tenemos una batería de dióxido de carbono. La carga máxima de los tubos de gases licuados para dióxido de carbono son de 54 kilos. A partir de ese quilaje de dióxido de carbono hay que pasar al criogénico. Otra batería de dióxido de carbono. A ver cuántos alumnos estamos teniendo. 40, estamos teniendo, no hay problema entonces. Bien, el sistema criogénico. El sistema criogénico hemos dicho que era un sistema de gas licuado. Los cilindros de alta presión son muy costosos de hacer, son muy pesados y tecnológicamente a veces es imposible hacer contenedores muy grandes para semejante presión, por lo tanto hay que pasar a un sistema intermedio que es el gas criogénico. Es igual al gas licuado que vimos recién. Lo que pasa, en vez de estar a temperatura ambiente, el gas criogénico, como la palabra lo dice, está con temperaturas de almacenamiento, redondeemos en 20 grados centígrados. Y está, como dije recién, a presiones de 20 bar. Recordemos que el gas licuado está a casi 70 bar de presión, o sea, estamos hablando de más de 3 veces menos de presión. Por lo tanto, ya los cilindros, los contenedores pueden ser de acero rolado y soldados, lo cual lo hace mucho más económico y más transportables. Y los sistemas criogénicos no tienen límites. Ustedes habrán visto sistemas criogénicos en la zona de hospitales o sanatorios, que son estos sistemas que por lo general en hospitales es para el oxígeno.
Estos equipos disponen de un sistema de frío, como si fuese una heladera, para mantener la temperatura del gas a menos 20 grados centígrados. Sí, menos 18, redondeemos a 20, menos 20 grados centígrados, sí señor. Por lo tanto, ustedes, si prestan atención, la próxima vez que vayan y pasen por un sanatorio, un hospital, lo van a ver en la zona, por lo general, en la zona al aire libre, porque no deberían estar almacenados en espacios cerrados, van a ser blancos por cuestiones de normas, son blancos por ser oxígeno medicinal, y van a ver un sistema de frío, y van a ver cañerías que por lo general se les forma esa crosta de hielo afuera. Eso es el equipo de frío. Además están aislados, etcétera. No vamos a entrar en el detalle de este tipo de equipamiento porque para incendios se lo usa bastante, bastante poco, por no decir que no se lo usa, por no quiero arriesgarme a ser tan absoluto en este tema. Bueno, acá tenemos nitrógeno como gas criogénico también. Hielo seco tampoco es muy raro verlos para sistema de dióxido para sistema de extinción contra incendios, pero está sólido a presión ambiente, como lo tiene el heladero que vende por la calle, pero está a menos 80 grados centígrados para poner un número redondo. Y es bastante más peligroso de lo que uno se imagina el uso de hielo seco. Obviamente, se produce, si uno lo toca con las manos directamente, produce quemaduras por frío. Es lo mismo que agarrar un cubito del freezer y van a ver que si lo tienen mucho tiempo le va a lastimar la piel. Es muy peligroso colocárselo en la boca porque obviamente la lengua no solamente se va a inflamar producto del frío extremo, sino que el calor de la boca va a sublimar el hielo seco, va a ingresar a los pulmones, dos respiradas de hielo seco y no juegan más a hacer un mito con hielo seco. Así que mucho cuidado con el hielo seco, no es para andar jugando hielo seco. Densidad de llenado, esto lo vamos a pasar de largo, no vamos a complicarle la vida. Ventajas del uso del dióxido de carbono. No sé si lo vimos, pero vamos a repasar. No es una marca registrada y esto representa una ventaja para muchos agentes extintores porque no hay que pagarle a nadie el desarrollo y el invento como si pagáramos la patente de un medicamento o de un equipo extranjero, lo cual hay que pagarle al que lo diseñó y al que lo fabricó. Comercialmente es de una fácil disponibilidad comercial, no hay que importarlo, se fabrica en el país y casi, posiblemente en casi todas las ciudades importantes y medianas dióxido de carbono esté disponible, porque además se vende soda y si hay soda y dióxido de carbono, así que no van a tener problemas con dióxido de carbono. No es tóxico, lo cual no quiere decir, esto lo charlamos en la clase pasada, no es tóxico, pero sí es un asfixiante simple. Va a terminar matando a una persona, guarda con esto, ¿eh? No es tóxico, una toxicidad bastante baja tiene, pero podemos clasificarlo como no tóxico. Es baja, tiene un bajo nivel de reactividad, aunque sí reacciona con, por ejemplo, con los metales combustibles, por ejemplo. Es estable, no reacciona al cambiar de estado. No es corrosivo y eso es muy importante a la hora del mantenimiento de las instalaciones. El agua tiene cierta corrosividad, los polvos químicos secos que vamos a ver la clase que viene son muy corrosivos y por lo tanto las instalaciones requieren un alto mantenimiento y un desgaste muy interesante. No conduce la electricidad y por lo tanto lo hace apto para combustibles tipo C. Es un agente limpio, no ensucia ni daña. Aunque vamos a ver que hay otros agentes limpios o más limpios que este, y por lo general el dióxido de carbono no se lo clasifica como agente limpio, aunque es un agente limpio. Lo que pasa no está clasificado como agente limpio porque daña a las personas, es el único problema que tiene. Y otros más que ahora vamos a ver, cuando veamos cómo se descarga el dióxido de carbono. Es económico el dióxido de carbono como gas es económico en relación a otros agentes extintores que son más caros, pero las instalaciones son costosas. Estamos hablando de instalaciones de alta presión y por lo tanto se transforman en instalaciones costosas. Pero la recarga a la hora de tener que rellenar en los cilindros, estamos hablando de una recarga no es costosa. Proporciona su propia presión, esto lo habíamos comparado con el sifón de soda. El sifón de soda tiene agua y tiene dióxido de carbono y por lo tanto si le falla el dióxido de carbono el agua no sale por sí misma, mientras que el dióxido de carbono está licuado por aumentarle mucho la presión.
70 veces la presión atmosférica, se le aumenta, y por lo tanto constituye su propio agente propulsor. Y esto es una ventaja porque tenemos un elemento menos que puede fallar y un elemento menos que controlar. El propio agente extintor es el propio agente propulsor, el que le da presión a la salida. Es un gas y como todo gas va a ocupar todo el volumen que pueda y por lo tanto tiene capacidad de penetrar donde, por ejemplo, el líquido le es un poco más dificultoso. Tiene la desventaja de que no enfría, que ya la vamos a ver. Comprendido las ventajas, hasta acá habíamos llegado, así que vamos a analizar ahora cómo es la descarga del cilindro de dióxido de carbono de gas licuado. Vamos a repasar nuevamente el cilindro de gas licuado de dióxido de carbono. Tenemos el cilindro de gas, el cilindro metálico, que es un tubo muy pesado, que tiene en su interior un caño de pesca, como lo tiene el sifón, que va hacia el fondo del recipiente. En el recipiente tenemos el dióxido de carbono en dos estados. Un 60-70% del cilindro va a estar en estado líquido por alta presión y el resto, que tiene que ver con el porcentaje de llenado, va a estar en estado gaseoso. Y esto hay que mantenerlo para garantizar la seguridad del cilindro. Después tiene una palanca, en la Argentina vienen con válvulas, no con palanca, ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente matafuego, una manguera y un cono de descarga. Así es la descarga de un matafuego de dióxido de carbono. Vamos a ver un poquito, vamos a pasar este dibujito y vamos a ver cómo es la descarga. ¿Qué sucede en la descarga? Hay que distinguir la diferencia entre tobera y difusor. El dióxido de carbono, y esto es muy importante a la hora del mantenimiento y del control de los matafuegos de dióxido de carbono, lleva en su extremo un difusor. El difusor es todo lo contrario a la tobera. La tobera tiene como función concentrar el flujo en un punto a la salida, como cuando aprieto la puntita de una manguera. Estamos confeccionando con los dedos una tobera. De esa manera aumentamos el alcance del chorro. Acá tengan en cuenta que el dióxido de carbono adentro está a 70 bar como mínimo, está a mucha presión. La función del difusor, del cono de descarga como también se le llama, es permitir una descompresión paulatina antes de que el dióxido de carbono salga al ambiente. ¿Comprendido la función del difusor? Si un equipo de dióxido de carbono no tiene difusor, lo más probable es que se congele la salida y no tengamos descarga. Vamos a ver por qué se puede congelar la salida. Esto ya lo vamos a analizar en un instante. ¿Se entiende el concepto del difusor? El difusor permite que una descompresión gradual, no brusca, gradual del dióxido de carbono, antes de que el dióxido de carbono, que sale en estado líquido, se encuentre con el medio ambiente y se descomprima violentamente a la presión atmosférica. Bien, vamos a seguir. Cuando abrimos la válvula o el robinete del matafuego o el cilindro de dióxido de carbono, lo que va a salir, porque el caño de pez que está en el fondo del recipiente es dióxido de carbono líquido. Por el recipiente va a subir dióxido de carbono líquido por el caño de pesca. Por la manguera va a circular dióxido de carbono líquido. Por el difusor en el interior va a empezar a descomprimirse gradualmente el dióxido de carbono. Se va a descomprimir de unos 70 o unos 100 bar de presión, depende de la temperatura ambiente en que se encuentre, a un bar de presión que es la presión ambiente. En la zona podemos encontrar dos zonas en la descarga. La zona de descompresión o zona de descarga, que es la más común, donde todavía el dióxido de carbono va a salir en partículas finas de hielo seco. A ver, para entender la descompresión de un gas de alta presión. Para comprimir un gas cuando se comprime un gas, genera calor. Y por lo tanto ese calor producto de la compresión, porque las moléculas las estoy acercando una con otra y eso genera calor, ese calor cuando comprime un gas hay que retirarlo. Cuando el gas se descomprime, la descompresión necesita absorber calor.
No vamos a entrar en termodinámica, pero esto lo tienen que creer sí o sí, no hay otra manera de esto, ¿eh? Cuando un gas se descomprime, el proceso de descompresión necesita absorber calor. Lo que pasa cuando se está descomprimiendo el dióxido de carbono que está en el sifón de soda, realmente no se nota porque está a muy baja presión. Pero acá tengan en cuenta que está a 70 a 100 veces la presión atmosférica. Es una descompresión muy violenta, extremadamente violenta. Por lo tanto, esta descompresión violenta, por eso también está el difusor, para que la descompresión no sea tan violenta y sea gradual, necesita absorber mucho calor. Y la pregunta es, ¿de dónde saca el dióxido de carbono que se está descomprimiendo calor para poder seguir con el proceso de descompresión? Lo saca de donde sea. Lo va a sacar de la mano del usuario que está agarrando la manguera, lo va a sacar del difusor. Ustedes van a observar cuando usen un matafuego de dióxido de carbono que el difusor se empieza a colocar todo blanco. Lo va a sacar del propio dióxido de carbono y por lo tanto va a salir en hielo como hielo seco porque no logra sale en estado licuado, pero parte del dióxido de carbono que se está descomprimiendo le va a robar calor a las partículas que tienen al lado. Por lo tanto, parte se está descomprimiendo y parte se está enfriando. Y por lo tanto, parte del dióxido de carbono, sale en forma de hielo seco. La descompresión, sí, la descompresión es muy violenta. No, la descompresión es violenta por sí, porque pasa de 100 bar a 1 bar, de 100 a 1. Violenta en el sentido imagínense la de cuando se desinfla, cuando explota una cubierta de un auto, que está a muchísima menos presión. Bueno, imagínate que esto está a 100 veces la presión atmosférica. Lo que pasa, al que todavía no tiene idea o le cuesta manejar valores de presión, no lo logra entender todavía. ¿Mm? Pero es una muy alta presión, 100 bar de presión. Y por lo tanto la descompresión en sí es violenta. Para que pueda producirse esta descompresión, el dióxido de carbono necesita absorber calor. Y lo hace de lo que encuentra a mano, ¿eh? Lo va a hacer del propio equipo y van ustedes a observar que la válvula se empieza a colocar blanca, la manguera se empieza a emblanquecer y el difusor se empieza a emblanquecer, que vamos a ver por qué se pone en blanco. No llegamos a esa parte para que lo entiendan. Pero lo que estoy explicando es por qué en la descarga aparece esta nube blanca, que es típica de una descarga de un gas de alta presión, especialmente del dióxido de carbono. Es blanca porque el dióxido de carbono necesita absorber calor, o todo gas que está comprimido necesita absorber calor para descomprimirse. Pero como el dióxido de carbono está comprimido a muy alta presión y la descompresión es medianamente violenta, le roba calor al que tiene y por lo tanto se va a robar calor a sí mismo. Partículas de dióxido de carbono se van a pasar estado líquido y vapor a costa de robarle calor a la partícula de dióxido de carbono vecina que la va a transformar en hielo seco. Porque le sacó tanto calor que la transforma en hielo seco, estando como gas licuado. Y por lo tanto tiene este aspecto de nube blanca. Además es absolutamente ruidosa la descarga. La descompresión de gases de alta presión genera ruido. Pero a su vez, lo que hay alrededor del gas es aire. Y el aire tiene en su composición agua en estado de humedad. Por lo tanto, lo que va a pasar es que el dióxido de carbono, cuando se está descomprimiendo, empieza a enfriar el aire. Y cuando enfría el aire, transforma el vapor de agua que tiene el aire, que la humedad es vapor de agua, la transforma en líquido. Y después de transformarla en gotita de líquido, la transforma en gotitas partículas de nieve. Y por lo tanto, esta nube blanca básicamente es dióxido de carbono que se está descomprimiendo, dióxido de carbono que pasó de líquido a partículas muy finitas de hielo seco, porque el dióxido de carbono se roba calor a sí mismo, y parte de esta nube transporta partículas, gotitas de nieve, porque enfrió tanto al aire
que transformó el vapor de agua que tiene el aire en líquido y en nieve. ¿Comprendido esta parte? Y si ustedes tienen la mano acá adelante de la descarga, le va a robar calor a la mano y se las va a congelar. O les va a generar un daño importante. En las fábricas, los matafuegos de dióxido de carbono muchas veces se lo usan para enfriar bebidas. Y es todo un problema. Cuando los trabajadores no tienen acceso a bebidas frías en verano, van a usar los matafuegos de dióxido de carbono para enfriar bebidas. Así que mucho cuidado, en verano hay que hacer más recorridas por donde están los matafuegos de dióxido de carbono. ¿Hasta acá se entendió esto? Necesito que me digan si sí, si no. Si no, lo vuelvo a explicar. Sí, profe, se entendió. Muy bien. Por lo menos con que uno me responda ya me quedo más contento. Pues si no parezco hablando solo como un loco acá frente a la computadora. Pero esta zona que podemos llamar que es una zona fría, es fría porque del dióxido de carbono necesita absorber mucho calor para poder descomprimirse. No es que sea una zona fría porque el dióxido de carbono tiene capacidad de absorber calor como el agua. ¿Se entiende por qué es el efecto frío de la descarga? El efecto frío de la descarga es por la descompresión violenta del dióxido de carbono. No es que, como yo veo que el dióxido de carbono genera una zona fría, entonces tiene gran capacidad de enfriamiento. No confundamos eso, ¿eh? El dióxido de carbono tiene una reducida capacidad de enfriamiento. Tiene el 20% del agua, más o menos, en relación de capacidad de enfriamiento. Y vuelvo a repetir, la zona fría de la descarga se debe a la descompresión violenta del dióxido de carbono que necesita para descomprimirse absorber mucho calor. Y por lo tanto, como necesita absorber mucho calor, va a enfriar y le va a robar calor a lo que tenga a mano hasta que hasta que el gas licuado se transformó en gas. Y ustedes verán por qué el cono del difusor se coloca blanco o la manguera empieza a emblanquecerse, porque la humedad que está pegando sobre el cono, sobre la manguera, empieza a condensar y a transformar en hielo el agua que tiene el aire. Y por lo tanto se forman esos crostones que ustedes ven en las cañerías de frío, que es el agua que se va condensando y se va condensando, o sea, va pasando a estado líquido y de líquido va pasando a estado sólido, producto de la absorción de calor de los gases que están circulando. ¿Comprendido esto? Y después tenemos una zona gaseosa. Por lo tanto, la descarga la podemos dividir en dos zonas. La zona de descompresión o zona de descarga, que es una zona fría, fría no porque tenga capacidad de absorber calor el dióxido de carbono, sino porque como está a muy alta presión almacenado, esta descompresión violenta que tenemos de 100 bar que se encuentran dentro del recipiente a un bar que se encuentra afuera, genera una enorme absorción de calor producto de que los gases necesitan absorber calor para poder descomprimirse. ¿Eh? Ahora, cuando se transformó en gas, esta zona tendrá, a ver, ponele como mucho 1 metro de distancia, ¿eh? No estamos hablando de que es una zona muy grande. No será más grande de 1 metro esta distancia que logramos desde el extremo del difusor hasta que empieza a transformarse en gas. Y después, cuando está como gaseoso, está a temperatura ambiente. Y ahí el dióxido de carbono hace lo único que sabe hacer, que es sofocar, como el vapor de agua. Pero ya como dióxido de carbono gaseoso, su capacidad de enfriamiento está muy reducida. ¿Comprendido esto? Entonces, el dióxido de carbono es un gas limpio, porque no ensucia y no daña. Guarda, no ensucia y no daña si lo que llega a la zona de la combustión es la zona gaseosa. Si se me está prendiendo fuego una computadora y yo le descargo un matafuego de dióxido de carbono y se lo descargo muy cerquita del equipo y la zona de descompresión llega a la plaqueta madre, a que no saben qué sucede, o al disco rígido.
Perdón. ¿Qué sucede? ¿A qué le va a sacar calor el dióxido de carbono? No, no explota, no. No, no Se todo congela. explota. Olvídense de las explosiones, acá nada explota. ¿A qué le va a sacar calor? A los objetos que alcance. A cualquier objeto que alcance. Va a sacarle calor al disco rígido y te lo va a terminar quemando. Vas a perder todos los datos por frío. Va a congelar la plaqueta madre con el chip, con el microchip. Le va a sacar calor a lo que sea y además va a transportar estas pequeñas partículas de nieve que es agua. Cuando estas partículas de nieve se posen en la plaqueta madre o se posen dentro del disco rígido, se transforman automáticamente en ¿qué? En líquido, en agua. Así que es como meter la computadora debajo del agua, más o menos. Así que mejor que se prenda fuego y no haga este desastre. Lo vas a pagar, eso ponerle la firma. Pero es dañino si lo que llega a la zona de la combustión o la zona que quiero extinguir, la zona de la descompresión. Pero si llega la zona gaseosa, entonces ya ahí no tengo ese tipo de problema. Entonces sí se comporta como un gas, no moja, no ensucia porque es un gas y por lo tanto podemos decir que es un agente limpio. Comprendido estos pequeños detalles, ¿no? Guarda con esta parte de la zona de descompresión, no tirárselo en la cara a ninguno, ni por accidente ni jugando, no tirárselo en el cuerpo a ninguna persona, porque lo va a quemar y en la cara le va a dejar los ojitos así, congelados. Le van a poder hacer operación de catarata ahí al instante. O sea, el matafuego de dióxido de carbono no es para andar jugando. Sí, a ver, ya cuando veamos matafuego vamos a ver el alcance del matafuego de dióxido de carbono. Así que no se preocupen, simplemente estamos analizando la distancia. Si vos tomás la distancia adecuada, no va a pasar absolutamente nada. Pero a veces se piensa que el dióxido de carbono y hielo seco no pasa nada, se ponen a boludear, se ponen a jugar, se descargan dióxido de carbono en la cara o por accidente y van a tener quemaduras o quemaduras en las manos. Así que cuidado con matafuego de dióxido de carbono. ¿Dudas con la descarga? Muy bien. ¿A cuánto tenemos que dar más o menos cuando lo usamos? Para el uso, Para que estemos apagando. y Metros. el alcance, si mal no recuerdo ahora, el alcance del matafuego de dióxido de carbono no llega a los 2 metros. Metro 80, 2 metros. Ponele dos, redondea 2 metros. Claro, sí, sí. 2 pasos, ponele. 2 pasos de distancia. Desde el difusor, que vos podés tender, vos tengo el matafuego acá, el difusor tiene una manguera, o sea, desde el difusor al combustible más o menos calcularle 2 pasos o 2 brazos y listo, ya tenés una buena medida. Además, Sí, a más o menos con todos, ¿no? ¿cómo? Con todos, más o menos esa No, distancia. esos son los gaseosos. Ya cuando veamos matafuego vamos a verlo, pero a ver, el problema de los agentes extintores en estado gaseoso es su alcance, no es como el agua. El agua sale en estado líquido y lo usamos en estado líquido. Y por lo tanto, como todo líquido, mientras más presión le doy, tengo más alcance del chorro. Con agua puedo llegar a los 50 metros de alcance de chorro sin ningún tipo de problema. Obviamente tengo que tener el equipo adecuado. Con una descarga de gas, como lo que sale es gas, con gas no tengo mucho alcance, es como la descarga de espuma. La descarga de espuma es una descarga corta. ¿Mm? Claro, sí, no, no puedes tomar una distancia. Bien, el dióxido de carbono, su mecanismo de extinción es por sofocación. Hace exactamente lo mismo que el vapor de agua cuando el agua se enfría y cambia de estado a 100 grados centígrados. El fenómeno es exactamente lo mismo y por lo tanto lleva el punto de combustión hacia el límite superior de inflamabilidad. Lo que pasa, como toda sofocación, la sofocación es un mecanismo de extinción transitorio, porque no enfría la sofocación. Está. Si yo quiero apagar solamente
por sofocación de dióxido de carbono. El problema es que voy a cortar la combustión porque se va a quedar sin cantidad de aire suficiente, pero si el combustible está caliente y sigue pirolizando, en cuanto desapareció la nube de dióxido de carbono, se va a encender de vuelta. Y como toda sofocación y como todo gas, tiene limitación al uso en el exterior. Porque obviamente cualquier viento se lleva esta nube de gas hacia cualquier lado y por lo tanto perdemos la zona la zona de sofocación, la zona de inerte que le estamos generando con dióxido de carbono. ¿Mm? Así que las limitaciones de la sofocación son exactamente la misma, no importa qué gas estemos usando para extinguir un incendio. ¿Mm? ¿Comprendido lo que es la sofocación? Sí, porque lo mismo con vapor de agua. Bien, esto para entender porque en algunos apuntes, algunos libros, esto puede confundirle. El dióxido de carbono no tiene como mecanismo el enfriamiento. El único que enfría es el agua. El único que enfría lo suficiente y no para todos los casos, porque si hablamos de inflamables subambientales, el agua no lo logra enfriar tampoco, pero el dióxido de carbono tiene una capacidad muy reducida de enfriamiento, que es distinto a la descarga o a la zona fría de la descompresión, que esa zona es fría y llega a muy baja temperatura, pero porque se está descomprimiendo, no porque está absorbiendo calor producto de su masa. Acá tenemos una comparación de valores de calores específicos. Mientras que el agua, el calor específico es 1, el dióxido de carbono es el 5 veces menor. Obviamente enfría, pero el dióxido de carbono no enfría lo suficiente. Y el cambio de estado de líquido a gaseoso también tiene un valor bastante bajo, unas 3 veces, 4 veces menos que el agua. O sea, el dióxido de carbono enfría, sí. A ver, cualquier cosa que esté más frío que el fuego, si yo se lo tiro al fuego, va a enfriar porque va a absorber calor. Pero no quiere decir que tenga capacidad de intervenir en un proceso de la combustión enfriando y controlando un incendio por enfriamiento. Comprendido esto, no esto para que no metan la pata. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende cómo apaga el dióxido de carbono? Y el fenómeno básicamente del enfriamiento del dióxido de carbono, ¿está claro esto? Muy bien, si está claro, seguimos avanzando. Bueno, esto lo vamos a pasarlo de largo, esto para diseños. Limitaciones del dióxido de carbono como agente extintor. Reducida capacidad de enfriamiento. Esto es lo que acabamos de ver. Tiene una capacidad de enfriamiento entre 4 y 5 veces menor que el agua. Así que olvídense, el dióxido de carbono no enfría. Enfría la zona de la descompresión, pero es otro fenómeno. No humedece, no moja, porque llega a la zona de incendio como gas. Y aunque llegue como estado líquido, se va a transformar en gas, porque en estados normales de presión y temperatura es un gas y por lo tanto no humedece, no moja como el agua. Ya lo vimos, es más pesado que el aire, 1,4, 1,5 veces más pesado que el agua, por lo tanto tiende a irse a los niveles más bajos del suelo. Inunda sótanos, túneles, pozos, fosas, y por lo tanto en los niveles por debajo de la cota cero, el problema es que no ventila naturalmente. Un sótano no tiene ventilación natural como lo tiene una habitación, que abro la ventana, abro la puerta y el aire corre naturalmente. Un sótano, un subsuelo, no ventila naturalmente. Y por lo tanto, necesitamos sistemas mecánicos para mover el aire en los subsuelos. Y si el dióxido de carbono llega y se queda en los niveles más bajos, no ventila, alguien ingresa, no lo ve, no lo huele, no lo siente, es un fantasma total. Cuando pegó 2 respiradas, quiere salir corriendo, quiere gritar, no puede, y listo, ya saben lo que pasa. Es un gas fantasma. Me gusta el que dijo la clase pasada que es un gas fantasma. Queda más marketinero que gas invisible. Y queda más lindo. La despresurización violenta de la descarga suele producir estática. No es muy grave, pero es una de los problemitas que tiene.
como es un gas, tiene ciertos problemas a la hora de hacer descarga en ambientes que son muy ventilados y que les cuesta mantener la concentración de dióxido de carbono. Esto ya tiene que ver con cuestiones de diseño. El dióxido de carbono obviamente tiene problemas en los ambientes donde el aire corre mucho, porque el dióxido de carbono se va a ir con el aire y se va a salir de la zona de combustión y por lo tanto va a haber una reinición del incendio. El dióxido de carbono no debería ser usado, más hoy en día que hay otros agentes extintores que lo reemplazan, que ya lo vamos a ver, no debería ser usado en lugares donde normalmente hay personas. Por los siguientes motivos. Primero, es una descarga violenta y por lo tanto genera una nube blanca que hace perder la visibilidad a las personas, genera mucho ruido la descarga y por lo tanto, con el ruido y con la visibilidad corta que tenés, te desorientás en el interior, no salís y a la segunda bocanada de dióxido de carbono que estás respirando, vas a terminar muerto dentro de la habitación. Así que no debería usarse el dióxido de carbono en lugares normalmente ocupados cuando hay que hacer descargas o inundaciones totales con dióxido de carbono. En caso de hacerlo, primero tiene que sonar una alarma para que las personas que están adentro tengan tiempo de evacuar, y si no tienen tiempo de evacuar, lo siento mucho, empieza la descarga, como en las películas de espionaje, empieza la descarga, te encontró adentro y no contás el puesto porque no todos somos James Bond, y nos vamos a morir. El único que no muere es James Bond acá. Y el de Misión Imposible, que no le pasa nunca nada. El resto somos todos mortales. Como no humedece, tiene una gran ventaja contra los fuegos de masa o de profundidad, que es gas y penetra, pero tiene un inconveniente, que no moja. Y por lo tanto, aunque penetre en un fuego de brasa, en un fuego de masa o en una combustión profunda, como no humedece, no moja, no le hace absolutamente nada. Y por lo tanto, no es un agente eficaz con este tipo de fuegos. Los fuegos de brasa, de masa o las combustiones profundas, el dióxido de carbono no lo usen porque no va, ni cosquilla le hace. El dióxido de carbono es un agente extintor tipo BC para gases y líquidos inflamables y para combustibles energizados. No es un agente extintor tipo A para combustible sólido. No es A, pero. No es A, pero no pasa nada si lo usás. Se puede usar, y ustedes van a ver que el matafuego de dióxido de carbono muchas veces está cerca de un tablero eléctrico, y ustedes se preguntarán, ¿qué de inflamable tiene adentro un tablero eléctrico? Tiene plástico, goma y materiales incombustibles. Cobre, bronce, acero inoxidable, chapa. Piensen ustedes el tablero eléctrico, no los plásticos que son los de uso doméstico. Estamos hablando de los tableros industriales. No son de plástico, son de metal. Y el interior tiene llavecitas, que son de baquelita, o de algún material incombustible. Y adentro, ¿qué tenés? El revestimiento el revestimiento del cable, alguna goma, algún aislante que puedas tener y nada más. Por lo tanto, ¿por qué se lo usa? Porque el matafuego de dióxido de carbono va a sofocar y por lo tanto corta la llama. Como hay poco combustible sobre mucho metal, el combustible se enfría muy rápidamente y por lo tanto hay un fenómeno de extinción bastante rápido y eficiente. Pero si yo agarro una combustión tipo A de mucho papel, mucho plástico, mucha madera, el dióxido de carbono no le hace ni mosca. El dióxido de carbono sirve para líquidos inflamables y combustibles tipo B, tipo C, B y C. El dióxido de carbono es un agente extintor BC. El agua es un agente extintor A. Las espumas, algunas son B y otras son A. La de alta expansión podemos decir que es A. La de baja y media expansión es B. El dióxido de carbono es un agente extintor BC. ¿Comprendido esto?
como es un agente que sofoca, no sirve para fuegos que tienen combustión del tipo autónoma o del tipo de llama premezclada. Recuerden que la combustión autónoma, como la nitrocelulosa, cuando combustionan generan como producto de la combustión su propio oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno nace del propio combustible. No nace el oxígeno, no toma el oxígeno del ambiente. En la combustión o la llama premezclada lo mismo. El oxígeno viene junto con el combustible, no toma el oxígeno del ambiente. Por lo tanto, de nada le sirve que yo intente sofocar una combustión premezclada o una combustión de llama autónoma, porque no necesita el oxígeno ambiente. El oxígeno ya viene de otro lado, así que olvídense. Y hoy, como yo les dije al principio, es un agente extintor reactivo con sodio, potasio, la mayoría de los metales combustibles y los hidruros. Pero con los combustibles comunes más tradicionales no hay ningún tipo de problema. El otro inconveniente, no lo tengo acá, me lo estoy acordando ahora, el dióxido de carbono sale a muy alta presión. Así que hay que tener mucho cuidado porque la descarga puede proyectar y salpicar el espejo de líquido combustible que quieran apagar. Y no me estoy acordando, y la instalación de dióxido de carbono son costosas en relación a la carga de dióxido de carbono que es barato. Estamos hablando de instalaciones de como mínimo que tienen que aguantarse 250 bar de presión de prueba. Es un pedazo de submarino la instalación y por lo tanto obviamente son instalaciones costosas. Pero después la ventaja es que es una recarga dentro de todo económica. Vamos a ver los agentes extintores que vienen, que son los agentes limpios, que las instalaciones son relativamente económicas y el agente extintor, que son todos importados, a lo que está el dólar ahora, cada descarga que tenés una lágrima de sangre que vas a llorar un año seguido. Pero bueno, tienen otras ventajas también. ¿Qué tipo de combustible apaga el dióxido de carbono? Vamos a recordar esto para el que no lo recuerda. Los A son los sólidos, papel, madera, tela, plástico, caucho. Los B son los líquidos y gases inflamables o líquidos combustibles también. Los C son A o B que están con riesgo eléctrico. El D son los metales combustibles y el K son las grasas y los aceites minerales en electrodomésticos o en instalaciones de cocina. Lucio dice, es como poner el tubo de gas en el auto. Sí. ¿Y qué pasa con eso, Lucio? ¿Cuál sería la idea? No, no la pesco. Vos, después me contás. No hay problema. Vamos a empezar a repasar de vuelta. Con los dióxido de carbono con los combustibles A. Ah, las instalaciones, sí. La instalación de gas para el auto es cara y la recarga es barata. Bueno, como ejemplo me viene muy bien, gracias Lucio, como ejemplo me viene excelente. ¿eh? Tenemos una instalación cara con una recarga barata. El dióxido de carbono es exactamente lo mismo. Dióxido de carbono contra combustibles A. No está clasificado como agente extintor A. El dióxido de carbono es un agente extintor BC, pero no está prohibido contra combustibles A, en la medida que la cantidad de combustible sean poquita y que tengan una combustión más que nada superficial. No apaga combustión de masa, no apaga combustión en profundidad de sólidos. Una cosa es que no sirva para combustiones A y otra cosa es que esté prohibido para combustibles A. Son dos cosas distintas que ya lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Contra los B, sí, contra los B el dióxido de carbono no presenta inconvenientes, salvo el cuidado de la descarga de alta presión, que hay que evitar que sea en forma directa sobre el espejo de líquido incendiado, porque si no es como tirar el sifonazo contra el vaso de vino. Hiciste un desparramo de vino por toda la mesa. Contra C, el dióxido de carbono con los combustibles energizados, en realidad hasta 1000 voltios de tensión no hay ningún tipo de problema. Ya para instalaciones de media y alta tensión, para 13200 voltios y para adelante, necesitamos hacer un estudio más detallado porque por ahí el dióxido de carbono puede tener una disrupción eléctrica y no ser tan aislante como pareciera. Así que, pero para lo que es el uso
de baja tensión, que es hasta 1000 voltios, 380, no tiene ningún tipo de problema. 220, 380, 110, 24, 12, no hay ningún tipo de problema. El D. Con los D ya dijimos que, por lo general, los agentes extintores que vamos a ver, los 6 que vamos a ver, no sirven para metales combustibles. Los metales combustibles, por lo general, necesitan un agente extintor en particular de acuerdo al metal combustible. El día que les toque tendrán que ponerse a estudiar. Es un tema que no damos en incendio 1 y tampoco lo damos en incendio 2, ¿no? Podríamos estudiar líquidos, gases, líquidos inflamables, maderas, plástico, y nos pasaríamos un año entero viendo cada uno de los materiales. Pero bueno, no nos da el tiempo y esto no es una carrera para especialistas en protección contra incendios, sino de higiene y seguridad. Pero muchas cosas las tendrán que estudiar después ustedes por su cuenta. Contra los K, directamente, totalmente prohibido. Para los K, para las grasas y aceite comestibles, viene un agente extintor en particular, que es el que vamos a ver hacia el final de los agentes extintores. Métodos de aplicación. ¿Se va entendiendo esto? Vieron que les dije que a medida que vamos avanzando con los agentes extintores, la dinámica es mucho más fácil de entender y mucho más fáciles las explicaciones. Métodos de aplicación. Inundación total. Imagínense que en la habitación donde están ustedes se la inunda el 100% con dióxido de carbono. Eso se llama inundación total. Por lo tanto, todo lo que está ahí está en un ambiente inerte y es peligrosa desde el punto de vista si hay personas. Lo que pasa, para hacer una inundación total, necesitamos tener una habitación medianamente hermética, porque si yo tengo pérdidas de dióxido de carbono, en algún momento el ambiente inerte que generé con dióxido de carbono lo voy a terminar perdiendo. Aplicación local, fíjense, miren esta foto, la de la izquierda, las toberas del difusor de descarga, cómo larga una nube blanca de la descarga del dióxido de carbono. Y acá tenemos una que es mucho más violenta. En grandes naves industriales, imagínense una nave industrial que tiene 30 metros de alto por 40, 50 de largo y 20 de ancho, imposible inundar todo eso de dióxido de carbono. Así que en algunos casos es necesario hacer aplicaciones locales como si estuviese usando un matafuego. Son para riesgos localizados dentro, como dice acá, para dentro de grandes volúmenes de ambientes. Y después tenemos esto que es intermedio, ¿no? Los tubos están fijos en el piso, hay una devanadora con manguera, se abren los cilindros y con el difusor voy recorriendo el ambiente que necesito hasta que me dé la manguera. Es un intermedio, es un matafuego fijo. Y con esto hemos terminado el dióxido de carbono. ¿Dudas con esto? Vamos a terminar la grabación primero.